El mundo humano del espacio y del tiempo. Muy buenos días, compañeros, abogados. Mi nombre es Claudia Mejía y somos el grupo número 3. Nuestro tema es el mundo humano en el espacio y el tiempo. En el pensamiento mítico, el espacio y el tiempo jamás se considera como formas vacías o puras, sino como grandes fuerzas misteriosas que gobiernan y determinan todas las cosas, no solo de nuestra vida mortal, sino también la de los dioses. Según Kant, el espacio es la forma de nuestra experiencia interna y el tiempo de nuestra experiencia externa. El tiempo no es pensado como una forma específica de la vida humana, sino como una condición general de la vida orgánica, existente en la medida en que se desenvuelve el tiempo. Un análisis de carácter específico asume que el tiempo en la experiencia humana constituye en una de las tareas más importantes de una filosofía antropológica. La primera cosa que aparece clara en el análisis es que existen tipos diferentes de experiencia espacial y temporal. No todas las formas se encuentran en el mismo nivel, ya que existen capas más bajas y capas más altas dispuestas en un cierto orden. Todo organismo vive en un determinado ambiente y tiene que adaptarse constantemente a las condiciones del ambiente si quiere sobrevivir. Se dice también que los filósofos han tropezado desde un principio con las mayores dificultades al tratar de explicar y describir la naturaleza real en el espacio abstracto o simbólico. La experiencia espacial y temporal puede ser remisible a tipos que siguen cierto orden de menor a mayor complejidad. Se dice también que la memoria fue considerada también como base de la experiencia, en la que se asimilaba como un cierto orden serial y el espacio como el campo en que dicho orden ocurre. No obstante, tal proposición fue rebatida como rasgo exclusivo del hombre, al demostrar ciertos rasgos en la memoria de los animales. La representación de un objeto es un acto muy diferente de la manipulación del mismo. Es una cuestión de hábito adquirido mediante la ejecución invariablemente repetida de ciertos actos, pero la representación del espacio y las relaciones espaciales significan mucho más. En conclusión, la inteligencia espacial hace que exista una afinidad en las disciplinas que toman el espacio con relevancia. La geografía ha construido su objeto de estudio, el espacio geográfico. Esta gran generalización que conduce de un orden cósmico por primera vez en la historia, en la cultura de la astronomía babilónica. En ella encontramos la primera prueba definitiva que trasciende a la esfera de la vida práctica concreta del hombre que trata de acabar el universo entero en una visión comprensiva. Por esta razón, la cultura babilónica ha sido considerada como el conocimiento de toda la vida cultural. De hoy que muchos sabios que todas las concepciones, mitologías religiosas y científicas del género humano. Muy pronto ha tenido que caer el hombre en la cuenta del hecho de que toda su vida dependía de ciertas condiciones cósmicas generales. La salida y la puesta del sol, de la luna, de las estrellas, del cielo, de las estaciones, todos estos fenómenos naturales son hechos bien conocidos que dependen un papel importante en la mitología primitiva. Depende de un hecho más fundamental del descubrimiento y el uso de un nuevo instrumento intelectual. Los babilonios descubrieron un álgebra simétrico que comparte con los desarrollos ultéricos del pensamiento matemático resultaban un verdad y muy simple elemento. El lenguaje usual de los sumerios no podía ser entendido, ni sus textos podían ser descifrados por los acadios sin una gran dificultad y a costa de grandes esfuerzos mentales. Gracias a este esfuerzo, los
babilónicos fueron los primeros en llegar a comprender el sentido y el uso de los símbolos abstractos. La astronomía babilónica es un conjunto, sigue siendo una interpretación mítica del universo. No estaba ya restringida a la esfera angosta del espacio concreto, corpóreo primitivo. El espacio, por decirlo así, ha sido transportada de la tierra al cielo, pero al atender al orden de los fenómenos celestes, el hombre no podía olvidar sus necesidades terrestres. La astronomía sucede a la astrología y el espacio geométrico ocupa el lugar del espacio mítico y mágico. Las formas falsas y erróneas del pensamiento simbólico prepara la vía para un nuevo simbolismo verdadero en la ciencia moderna. Una de las tareas primeras y más difíciles de la filosofía moderna consistió en comprender este simbolismo en su verdad, sentido y en su plena significación. El tiempo es pensado en un principio, no como una forma específica de la vida humana, sino como una condición general de la vida orgánica. Existe en la medida en que se desenvuelve en el tiempo. No es una cosa, sino un proceso, una corriente continua de acáreas, sin treguas, en la que no vuelve con la idéntica forma. Buenas tardes, abogados, compañeros. Mi nombre es Carla Martínez. Yo les hablaré sobre el tema el mundo humano del espacio y el tiempo. El espacio y tiempo son esquemas de orden social que se encuentran relacionados entre sí, donde la memoria juega un papel muy importante, ya que reproduce los sucesos del pasado, que se presentan no solo en la vida del hombre, sino también de los animales superiores, comparando el grado de dependencia de los procesos adicionales entre ambos. Jacques afirmó que lo que importa no es el hecho de la existencia de estos, sino los procesos ideacionales entre el hombre y el animal, sino la forma en que suceden estos procesos, ya que para el hombre el recuerdo no es el simple hecho de retornar a un suceso ocurrido anteriormente o en una forma clara. Sería regresarnos, a leer páginas de un libro que ya hemos leído, sino que implica un proceso creador y constructivo, que implica recordar, organizar, sintetizar y juntarlos en el pensamiento. Y esta característica humana de la memoria es la que los distingue de los animales. Aunque existan muchas formas de describir la memoria, para algunos es la asociación de ideas, y los psicólogos utilizan experimentos para medir la capacidad de la memoria humana. Bergson ataca esta teoría, ya que él consideró que la memoria significa interiorización de todos los elementos de nuestra vida pasada. Ya para Goethe, la mejor forma de describir la memoria o hechos pasados es describir la memoria o hechos pasados de su vida. Era la forma más práctica cuando agregaba a los sucesos de la realidad parte de su imaginación, y es donde él describe la memoria simbólica, en donde el hombre, sino que la reconstituye a través de un elemento importante, que es la imaginación. También se dice que la poesía no es la única forma de memoria simbólica. Saustin relata los hechos de su vida a través del lenguaje simbólico de la fe. Por tal razón se convirtió en un pensador cristiano, religioso, y fundador de una nueva psicología a través del drama religioso. Todos estos aspectos del tiempo que hemos hablado corresponden que la relación del presente con el pasado
y los procesos o diferentes maneras para recordar o manifestar los hechos a través de la memoria. El tiempo se divide en 3 dimensiones: pasado, presente y futuro. Este último es un elemento indispensable que dominó en las primeras etapas de la vida, donde el hombre podría ser más prudente y feliz. Si se pudiera predecir el futuro a lo que está por venir y la sabiduría humana Si se pudiera predecir el futuro, la religión aconseja a no temer a lo que está por venir y la sabiduría humana goce del presente sin preocuparse por el futuro. Pero el hombre por naturaleza tiene que pensar en el futuro y tener ideas básicas para enfrentarlo. También hace referencia a los animales que actúan por instintos o impulsos hacia el futuro. En cambio, los animales superiores esperan que la señal se interprete de otra manera antes de tomar cualquier impulso. Para el ser humano, el futuro se convierte en experimento. Los mismos cambios de la que la señal se interprete de otra manera antes de tomar cualquier impulso. Para el ser humano, el futuro se convierte en experimento. Los mismos cambios en lo que lo respeta la vida del pasado, ya que el futuro no es solo una imaginación, sino una idea, o por tal razón se piensa cuidadosamente y conscientemente, de manera que no tenga consecuencias negativas. El futuro simbólico del hombre corresponde a su pasado simbólico o profético. Se encuentra ligado con los profetas religiosos. Bueno, esto ha sido mi exposición. Espero hayan comprendido un poco. Muchas gracias. Muy buen día tengan todos. Mi nombre es Marlon Reyes. Soy del grupo número 3, el cual nuestro grupo de filosofía nos ha tocado tener como objeto de estudio lo que es la antropología filosófica. Pues cuando nos referimos a antropología filosófica se basa acerca del estudio del hombre racional en sí, como podemos decir el origen, sus inicios, su primer conocimiento, cómo se originó todo, sus primeras ideas, en fin, de eso nos trata o nos habla lo que es la antropología filosófica. Nuestros compañeros de este grupo de filosofía ya nos han explicado ciertos temas dentro de la antropología filosófica que tiene como por objeto de estudio lo que es el hombre racional en sí. Nuestro grupo número 3 nos ha tocado tener como exposición lo que es el mundo humano del tiempo, del espacio y del tiempo. Mis compañeras ya les han explicado un poco brevemente acerca de este tema dentro del ámbito del hombre racional en sí. Yo en estos momentos les explicaré acerca de los hechos e ideales del hombre. Pero antes quiero hacer un pequeño paréntesis para dar un pequeño, por decirlo así, un pequeño mensaje. Todos sabemos la situación que está pasando nuestro mundo hoy en día. Pues mi invitación es que nos unamos en oración pidiéndole a nuestro Padre Creador para que tome el control de todo esto que está pasando, para que todo esto cese lo más pronto posible, para que tú y yo volvamos a vernos, para que nos volvamos a ver con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, con nuestros seres cercanos. Es ahí donde viene a recalcar lo que es el amor hacia los demás, porque sabemos que nosotros no estamos padeciendo de esa enfermedad, pues gracias a Dios, pues viene al cabo ahí meterse en lo que es, por decirlo así, en los zapatos de los demás. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues a través de la oración, pidiéndole a Dios, ¿verdad?, para que tome el control de todo esto, porque Él es el único, el omnipotente que puede resolver esto lo más pronto posible, para que todo vuelva a la normalidad. Gracias por escuchar este pequeño mensaje. Pues vuelvo a la exposición. A mí me tocó exponer, como les decía hace unos minutos, hechos e ideales. Antes de dar una explicación acerca de este conocimiento, pues para mí o mi persona entiende como hechos e ideales a la acción ejecutada
por el pensamiento, o sea que el pensamiento mueve a la acción. Para mí eso es hechos e ideales, pero viene al cabo siempre recapitular o hacer un pequeño balance acerca de los estudios, acontecimientos realizados por ciertos filósofos dentro de tiempos antiguos. Pues en estos momentos les explicaré acerca de un gran filósofo como lo fue Kant. En su crítica del juicio nos plantea Kant, un gran alemán de la Ilustración, es considerado una gran representante del criticismo y fue uno de los precursores del idealismo alemán. Es considerado también uno de los grandes pensadores de Europa occidental y de la filosofía universal. Cuando nos referimos al criticismo, pues nos referimos al estudio o una doctrina de la epistemología que pretende establecer los límites del conocimiento a través de una investigación del pensamiento, de las condiciones del pensamiento humano en sí. Pues en otras palabras, es el estudio práctico para poder entender muy bien y muy a fondo lo que es el idealismo en sí. Pues en su crítica del juicio nos plantea Kant la cuestión de que si es posible descubrir un criterio general con el cual nosotros podamos descubrir la estructura fundamental del intelecto humano y distinguir esta estructura de todos los demás modos posibles de conocimiento. Después de un gran análisis penetrante de este gran filósofo como Kant, llega a la conclusión de que tal criterio hay que buscarlo en el carácter del conocimiento humano, que es de tal índole que el entendimiento se halla en la necesidad de hacer una distinción neta entre la realidad y la posibilidad de las cosas. Este carácter del conocimiento que plantea Kant es el que determina el lugar del hombre en el carácter general del ser. Ni para los seres que están por debajo del hombre, ni para los que están por encima de él, existe la diferencia entre lo real y lo posible. Los seres que están por debajo del hombre, es decir, los animales, se hallan confinados dentro del mundo de su percepción sensible, o sea que no pueden razonar. Son susceptibles a sus estímulos físicos presentes y reaccionan a estos estímulos que no pueden formar la idea de las cosas posibles. Por otra parte, el intelecto sobrehumano, que es la mente divina, no conoce ninguna distinción entre la realidad y la posibilidad, es decir, que el entendimiento divino es Dios, es el acto puro, el entendimiento sensible, el entendimiento real. Todo lo que concibe es real, es sensible. La inteligencia de Dios es innata. No puede determinar una cosa o pensar sin crear, ni producir una cosa en este verdadero acto de pensar. Pues solo en el hombre vemos eso, en su inteligencia derivada surge el problema de la posibilidad y la realidad. Pues entre la diferencia de la realidad y posibilidad no es metafísica, sino que es epistemológica, que es decir, que es el estudio del conocimiento humano, del conocimiento innato del hombre humano. No enota las cosas encima, sino que aplica únicamente el conocimiento de ellas. Kant, en esta pequeña interpretación acerca de este entendimiento, no quería decir en una forma expositiva o dogmática que exista un intelecto divino, sino que más bien él quería decir, no quería aplicar en una forma positiva y que empleó únicamente el concepto de semejante entendimiento intuitivo al afecto de describir la naturaleza
y los límites del intelecto humano. El último, que el que va a mencionar, es un entendimiento discursivo que depende de dos elementos heterogéneos. El primero, que no podemos pensar sin imaginar algo, ni podemos intuir sin concepto. Ese es el segundo punto. En pocas palabras, los conceptos sin intuición son vacíos, y intuiciones sin conceptos son ciegas. Según el conocimiento de este gran filósofo como lo fue Kant, un símbolo o una imagen no posee existencia real como parte del mundo físico, sino que más bien posee únicamente un sentido, una idea, una emoción. Pues esto nos remonta a años anteriores. En el pensamiento primitivo, el símbolo o una imagen era considerado como que si estuviera dotado de elementos físicos, en lo cual nos quiere decir que la distinción entre la realidad y la posibilidad se hace cada vez más pronunciada y más ejecutada, es decir, que era como el objeto de estudio antes por muchos filósofos pensadores para poder llegar a una idea. En conclusión, ¿verdad? En este pequeño tema que les acabo de explicar, pues ya les expliqué acerca de los hechos e ideales del hombre. Los hechos e ideales del hombre. Para poder llegar a los hechos e ideales del hombre, se requiere de llegar a lo que es, se requiere de entender lo que es la realidad y la posibilidad. También esto nos sigue remontando a años anteriores, como los grandes pensadores matemáticos como los Pitágoras, Galileo Galilei. Pues estos grandes pensadores, antes de dar su aporte acerca del conocimiento de la ciencia que estaban estudiando, pues requirieron de estas dos formas, de lo que es la realidad y la posibilidad. O sea que se imaginaron algo para poderlo hacer lógico, para poderlo hacer concreto. Pues esta es mi pequeña exposición, espero me hayan comprendido. Vamos a hacer un pequeño repaso. Pues en conclusión, ideales y hechos del conocimiento, hechos e ideales, pues es el estudio del conocimiento humano en sí, que para poder llegar a estos dos grandes procesos, pues se requiere de la realidad y la posibilidad. Muchas gracias.